Muy temprano les estábamos comentando sobre este encuentro que íbamos a tener con Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, donde, bueno, había varios temas sobre la mesa y uno que de alguna manera saltó cuando ya estaba pactada esta entrevista con Martín en la jornada de ayer. Me refiero al motín en el Vilar de Bo. Nos referimos también, y lo hemos estado hablando desde la mañana, a denuncias muy graves que se realizaron sobre violaciones a los derechos humanos en el geriátrico, en el Piñeiro del Campo. Bueno, toda una serie de situaciones, bueno, que desde hace mucho tiempo, cuando hablamos con dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ellos también vienen denunciando por las condiciones de trabajo que tienen. Martín, bienvenido, un placer tenerte aquí en Arriba Gente. Lo primero que tendría que preguntarte tiene que ver con lo acontecido en las últimas horas. ¿Qué se supo de esta situación que ocurrió en el Vilar de Bo, en donde bueno, los funcionarios se las vieron bastante difíciles debido a la situación de amotinamiento que hubo? Sí, fue una tarde movida en el Vilar de Bo el día de ayer. Estuvimos presentes toda la tarde con los compañeros en el Vilar de Bo. Sí, fue un momento bastante jodido y los compañeros, tanto enfermería como vigilancia, lograron salir segundos antes y aparte cerrando las rejas y controlando que si no hubiera sido una fuga de los 35 pacientes penitenciarios que tenemos en el Vilar de Bo. ¿Y se sabe cuál fue el brote, la chispa, lo que generó esa reacción? Según lo que dicen los internos, entraron dos personas que son imputables, que deberían haber ido a cárcel por violación y eso generó revuelo dentro de la sala y uno de los pacientes que tenemos, que también es un paciente imputable, que debería estar en cárcel también, el fin de semana estuvo agitando dentro de la sala con que quería visita matrimonial y no la tienen permitida dentro de la sala 11 de Vilar de Bo. Entonces todo eso fue un caldo que generó que en el día de ayer hubiera un motín en el cual quemaron colchones, mobiliario de enfermería, rompieron una reja de importante tamaño para acceder a la enfermería y bueno, son cosas que venimos denunciando. La sala 11 iba a empezar a una nueva construcción, se ha podido llevar a la mayoría de los imputables a cárcel central, pero el Poder Judicial manda para el Vilar de Bo todo lo que no encuentra un lugar donde debería estar, porque el 53% de los pacientes de Vilar de Bo son pacientes judiciales. Nosotros venimos reclamando que no queremos que el Vilar de Bo sea un hospital cárcel, claro, sino que atienda con patologías psiquiátricas que terminan yendo allí a hacer su tratamiento, digamos. Sí, en realidad tratamiento en sí no cumplen en la sala 11, cumplen condena como estarían cumpliendo en la cárcel. El tema es que hay pacientes que sí tienen patología y sí los tenemos que atender ahí, que son inimputables, y pacientes que son imputables que deberían cumplir la condena en cárcel y atender con los servicios que tiene ACE dentro de las cárceles. Ustedes lo que dicen es, las personas que están imputadas, si tienen patologías psiquiátricas, no deberían estar en el Vilar de Bo. Las que son inimputables, sí, los que son imputables que pueden tener cumplir condena y eso deben estar en las cárceles. En este momento en cárcel central hay 12, se deberían ampliar los cupos para estar en cárcel central hasta que esté el hospital penitenciario, que estaría a principios del año que viene, fines de este. Y los funcionarios, tengo entendido, que pidieron a las autoridades judiciales que dejaran de enviar ahora más reclusos al Vilar de Bo, digo, a la luz de esta situación que se generó. Estamos en una situación de emergencia trabajando hasta que se arregle la enfermería y se vuelva a restablecer el funcionamiento normal de la sala. Tanto ACE como nosotros hemos pedido que los jueces no envíen por al menos estas 72 horas, no envíen más pacientes porque va a colapsar la sala en cualquier momento. Imagínense 35 personas encerradas 72 horas sin poder salir al patio y demás. Es complicado para ellos también, pero por la seguridad y para poder atenderlos tienen que estar funcionando así por estas 72 horas porque no hay forma de una atención segura para los funcionarios con el paciente. Ahora, perdón, Humberto, ¿a cuánto tiempo se remonta esta situación? No, la situación de Vilar de Bo es una situación de años que venimos reclamando y tiene que haber una gran discusión con el Poder Judicial de qué se manda para Vilar de Bo, qué no se manda y los distintos servicios que pueda tener el servicio de cárceles para atender esas patologías. Esto se enmarca, es decir, lo que sucede ayer dentro de una situación. A ver, podemos establecer un paralelismo con la situación del Piñeiro, hablar ya de una situación en la que, bueno, los funcionarios los vemos hoy sí, mañana también, realizando sus protestas, deteniendo sus actividades, reclamando, hablando de las condiciones de trabajo, sin que aparentemente
luego de esas protestas haya mínimamente algunos ajustes que les permitan trabajar adecuadamente? Es decir, ¿podemos establecer de alguna manera coincidencias, más allá de que una cosa es un motín y otra cosa fueron las denuncias por el tema del Piñeiro? Sí, en el tema de Vilar de Bo se ha venido trabajando, como bien decía, de hace años que viene este problema. Ahora se pudo llevar a Cárcel Central, que se rehabilitó toda una sala en Cárcel Central para atender estos pacientes, pero hasta que no esté construido y terminado el hospital penitenciario, que ahí va a ser un desagote más del hospital Vilar de Bo, ahí creemos que recién va a venir la solución, que se pueda trabajar más cómodo. Y en el caso del Piñeiro, sí, a través de la protesta que hemos tenido en semanas anteriores, se logró el ingreso de 40 funcionarios. 16 entraron en el día de ayer y el resto van entrando en lo que queda de este mes y el mes de mayo. En Cárcel Central y en el futuro hospital penitenciario, ¿los funcionarios los aporta Interior o Salud Pública? No. Para entender la lógica, ACE digamos. lo soporta. ACE, o sea que en cualquier caso ustedes estarían involucrados en el trabajo con, en este caso, reclusos. Claro, el tema es que el hospital penitenciario va a contar con una seguridad y un hospital a nuevo que no es lo que tenemos en Vilar de Bo, que no se pone un ladrillo en Vilar de Bo hace años. Claro. La infraestructura de Vilar de Bo es muy pobre al día de hoy y los trabajadores trabajan y conviven esa infraestructura, que es muy pobre para los pacientes, pero también es muy pobre para los trabajadores y que muchas veces eso no se ve. En el día de ayer fue porque los funcionarios que estaban tenían experiencia, sabían cómo actuar en ese sentido y lograron cerrar las rejas. Si no, hoy estábamos hablando de una fuga de 35 pacientes. Y en el caso de la denuncia, creo que fue del diputado nacionalista Lema, con respecto al tema del Piñero del Campo, ¿tuvieron posibilidad de hablar con Lema de esta denuncia? Aparentemente creo que utilizó términos como vulneración flagrante de los derechos humanos en el Piñeiro. ¿Pudieron saber a qué apuntaba Lema con su denuncia? No sabemos a qué apunta Lema con su denuncia. Él estuvo recorriendo el hospital, plantea cosas que no son ciertas. No hay una medida sindical de no atender a los pacientes, sino que había un enfermero y un cuidador para 30 pacientes. Es imposible que lo controle, lo medique y los higienice a todos. Ayer estuvo el Ministerio de Salud Pública a través de esta denuncia yendo a inspeccionar el Piñero del Campo y no hay un paciente con escaras que se forma por estar sin cambiarse y estar acostado mucho tiempo y los pacientes del pabellón D han incrementado su salud, han ganado peso y demás. Entonces creemos que hacer un show cuando no hay denuncia y atacar al movimiento sindical, como lo ha hecho el diputado Lema, planteando que por medidas no se atendía y se violaban los derechos humanos de los pacientes, y más que nada de los pacientes vulnerables, como son los ancianos que están en el Piñero del Campo. No entendemos el fin. Si esto es para hacer política y salir en los medios, creo que le está errando el diputado y muchas veces nos ha llamado cuando él estaba con el tema de los laboratorios y ahora no hubo una llamada previa para preguntar si era así, si no era así que había una medida y por qué en caso de una medida se estaba. Los funcionarios atendían y atienden lo más que pueden. Es imposible que en un turno de 6 horas puedas un solo funcionario bañar a 30 pacientes y medicar y controlar, porque estos pacientes también hay que darle la alimentación, son pacientes que tienen el pabellón D, son muy demandantes, entonces es imposible cumplir con todas las tareas. Es por eso que ACE entendió a través de la protesta de los trabajadores de Piñero del Campo de que tendrían que entrar más personas. Por algo van a entrar 40 funcionarios nuevos con los planes de invierno, no son puestos fijos, pero se van a ir buscando los cargos para tener esos puestos fijos. O sea, de momento o en lo inmediato no serían presupuestados esos nuevos funcionarios. Martín, ¿los ha llamado a la Comisión de Derechos Humanos? No, todavía no hemos sido convocados por ningún organismo. Sí hemos recorrido ayer con el Ministerio de Salud Pública cuando recorrió y estamos atentos y el organismo que nos llame iremos a dar las explicaciones, pero que quede claro que acá no hubo ninguna medida sindical para no atender pacientes, sino que los compañeros están sobrecargados y es inhumano que alguien llegue y pueda atender a tantos pacientes en condiciones, porque le das la medicación, los controlás y algunos llegás a cambiar y todo, no le da para higienizar a los 30 pacientes en un turno, pero se le cambian los pañales y demás, no es como se plantea que pasan con un pañal sucio 6, 10 horas como planteó el diputado. Claro, uno se imagina, por lo menos es lo que supone y de repente en esto te pido que le expliques un poco a la gente también la dinámica del sindicato. Cuando se plantean determinado tipo de protestas o determinado tipo de medidas, más en el área de la salud, supongo yo que debe haber entre quienes deciden tomar la medida una evaluación de la efectividad de la protesta
pero en definitiva al no estar incurriendo en ningún tipo de omisión, de delito, de lo que fuere, yo supongo que habrá una discusión a nivel de los funcionarios, decir, a mí me parece que hay que hacer esto, otro día no, esto no lo podemos hacer por tal cosa. ¿Cómo evalúan los daños colaterales que puede tener la medida, más allá de que la protesta sea efectiva o no? Sí, la autorregulación que tenemos nosotros es, como bien decías, trabajamos con personas, no es lo mismo que una fábrica, que cerrar la fábrica y la protesta la haces. Acá cada vez que protestamos, salimos un paro o en los casos de ocupación, siempre lo primero es la atención al usuario. La guardia gremial. La guardia gremial. Podemos resentir la atención en alguna policlínica que luego se recoordina, pero lo que es el paciente internado siempre está atendido y no se resiente porque hay que darle la medicación, hay que bañarlo, hay que cambiarlo. Todo eso se hace en un día de paro con medidas o sin medidas. Las medidas no afectan al paciente que está internado y en este caso el Piñero del Campo estuvo ocupado por unas horas y estuvieron con una atención mejor porque había compañeros apoyando a otro centro que ayudaron a los compañeros que están en el Piñero del Campo. El tema es que el Piñero del Campo no resulta atractivo para enfermería trabajar porque lo que están haciendo casi siempre es higiene y confort y lo que tenemos son o los trabajadores de muchos años que están en el hospital o los trabajadores con el título caliente, como quien dice, que son nuevos, agarran un poco de experiencia y cuando ven la realidad del Piñeiro se va. Por eso es que estamos pidiendo que se pueda buscar alguna bonificación en la jubilación de los compañeros que trabajan en el Piñero del Campo o algún incentivo económico para que sea más atractivo trabajar en el Piñero del Campo. Uno a veces tiene la sensación, Martín, de que, y nos pasa a todos en el trabajo que tengamos, que uno se insensibiliza un poco con el trabajo que tiene porque está a diario, es su trabajo, a diario en contacto con algo que cuando vos me sacás a mí de este escritorio y me metés en el Piñeiro o me metés en el Vilar de Vos, seguramente voy a recibir un impacto que quien tiene años diarios trabajando allí ya no lo recibe como impacto. Pero si te tuviera que preguntar desde el punto de vista humano, ¿cómo ves que tratamos a nuestros... Es decir, cuando digo cómo ves que tratamos, no hablo de los funcionarios, hablo del sistema. ¿Cómo tenemos a nuestros adultos mayores en el Piñeiro del Campo y cómo tenemos a nuestros enfermos psiquiátricos en el Vilar de Vos? ¿Cuál es la opinión que te merece lo que como sistema y como sociedad les estamos dando como cobijo, refugio? La sociedad y el sistema son dos temas que los aísla y no los quiere ver. Tenemos los compañeros a diario, yo tuve mi madre internada en el Piñeiro y vivía a diario que había pacientes que nunca recibían una visita en meses. La gente va, los deja o llegan por refugio y nunca hay una visita. Pasa lo mismo en el Vilar de Vos, son muy pocos los que tienen contención familiar que hace que entre el tratamiento y la contención se pueda salir adelante. Y el sistema olvida, los locos para el Vilar de Vos, los viejos para el Piñero del Campo y están ahí. Todo el mundo sabe que existe, pero no hay una preocupación real de la sociedad hacia dónde vamos. Tanto en la psiquiatría como en la tercera edad son problemas que hay que resolver y ponerlos a discutir. ¿Cómo vamos a salir adelante de esto? Porque no es que se mejore la atención en el Piñeiro, pero la calidad de vida de los ancianos ahí, los que no tienen una contención familiar y demás, la familia que tiene es el funcionario nuestro, el compañero nuestro, que es el que lo atiende, el que lo ve, el que le pone el hombro cuando necesita hablar con alguien. Muchas veces eso no se ve, se piensa que es solo ir a atender, dar una pastilla y bañar, pero la contención psicológica que hay dentro de esos dos hospitales por parte de los compañeros son cosas que no se ven y te terminás encariñando con el paciente porque en el Piñeiro, más que nada, sabes que entran ahí y van a terminar ahí. Claro. Entonces, todas esas cosas no se ven y muchas veces el personal está sobrecargado emocionalmente porque vos traes tus problemas particulares de tu vida, tu familia, los problemas de tu casa y a su vez tenés que contener al paciente que la única familia que tiene sos vos. Son como depósitos, ¿no? De alguna manera para la sociedad. Recién hablábamos antes de salir y no quiero, porque nos vamos a olvidar del tema. Tuvimos hace muy pocos días atrás a las vacunadoras de ACE, que no estaban reconocidas en el patrón, con una lucha que viene desde hace años, e inclusive allí con la posibilidad de que hubiera alguna medida ante la inminencia del inicio de la vacunación por la gripe. ¿Sabes algo de eso? ¿Los han llamado a negociar, a charlar? Hay una mesa de negociación en estos días en el cual apostamos a que se pueda llegar a un arreglo y estamos conversando con las compañeras porque la vacunación de la gripe es muy importante, más en estos casos como tenemos la emergencia en el interior del país, con lugares inundados, lo que pasó en Dolores. Y bueno, estamos conversando con las compañeras y con ACE para que en esta reunión se pueda atender y que la población pueda ser vacunada. Muy bien, Martín, te cuento, hay muchos mensajes
Mirá, uno de ellos, Jorge Parodi Bernardi, dice: hay que sacar la sala de seguridad de Vilar de Bo. Hace 30 años que lo sostengo desde que dirigí ese hospital. ¿Sabías algo de...? Sí, la sala de seguridad es un reclamo que venimos haciendo nosotros, en el cual debería estar fuera del hospital, como se empezó a hacer ahora, trasladar a cárcel central, y que queden los pacientes que realmente tienen problemas psiquiátricos y necesitan ser atendidos dentro de un hospital psiquiátrico. No que se termine siendo una cárcel como termina siendo, porque el que conoce la sala 11 es lo mismo que una cárcel. Es un patio, dos celdarios, son sala A y B, y la enfermería que está totalmente protegida por reja, que fue donde se rompió ayer y se quemaron las cosas. Y se quemaron las cosas. Bueno, Mónica, también lo mismo, saquen de ahí a los presos, no están enfermos, están solo por comodidad. Bueno, recordemos hace pocos días atrás, o sea, la noticia no es de tanto tiempo, cuando se necesitaba hacer una evaluación psiquiátrica del hombre que asesinó al comerciante de Paysandú en el ataque que se realizó por, bueno, por odio religioso, por decirlo de alguna manera, fue al Vilar de Bo, con toda la conmoción que había generado esa situación, estuvo allí, creo que para hacerle una evaluación. Finalmente pasó a un establecimiento penitenciario, Sí, pero digamos... todos esos casos que salen públicamente que podrían ser de una evaluación psiquiátrica terminan siempre en el Vilar de Bo. Muchas veces eso no se ve, pero genera un revuelo dentro del Vilar de Bo. El resto de los pacientes saben que van a ir, escuchan la radio, ven la tele, y genera revuelo que muchas veces tenemos que estar conteniendo, porque están viendo todo lo que pasa y generan revuelo público, como genera la sociedad, también lo generan dentro del hospital. Bueno, le queremos agradecer a Martín Pereira estos minutos que ha tenido con nosotros. Varios temas hemos tocado, esperemos que, bueno, y le queremos agradecer a ustedes. No podemos trasladarle todos los comentarios y todas las preguntas, ni siquiera hay un filtro, es decir, no... le leí algunos simplemente para que supiera que todo lo que estaba comentando, de alguna manera, en coincidencia o no, pero estaba siendo también respondido por la audiencia. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, y me dejas pedirle a la población que seguimos recibiendo donaciones para los lugares inundados y para la gente de Dolores. En Arenal Grande y C85 está abierto las 24 horas el sindicato para que pueda donar, o sino que nos llame para coordinar y levantar de los domicilios las donaciones que tengan. Muy bien, muchísimas gracias. Así hemos estado en esta mañana con Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, bueno, tratando varios temas de actualidad, especialmente de las últimas horas.